Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El próximo 20 de mayo va a tener lugar en Uruguay la Marcha del Silencio, este año de modo virtual, confinamiento oblige, en la que se reclama desde hace 25 años la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay de los años 70. Thelma Michelini, periodista uruguayo afincado en Francia después del asesinato de su padre en 1976, es miembro de la asociación ¿Dónde están?, que organiza esta marcha, además de estar confinado aquí en París desde hace más de 2 meses. Buenas tardes, Thelma. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación, Jordi. Gracias a ti por estar en línea con nosotros. Antes que nada, me gustaría que nos contases cómo has vivido este confinamiento de casi 2 meses, de más de 2 meses, aquí en Francia, en París. Bueno, es un desconfinamiento bastante pesado, digamos, pero por el hecho, yo creo que hay un primer elemento que es psicológico, que es esa imposibilidad de improvisar y de decir, bueno, salgo, voy a hacer tal cosa, etc. En realidad, en la vida cotidiana de alguien que trabaja, 5 días sobre 7 más o menos son de encierro en la oficina y un poco en la casa. Es decir, que no... Pero el hecho de no poder improvisar, no poder salir de un momento para el otro, eso ya crea una primera traba psicológica, ¿no? Y no, yo le decía a un amigo que estamos como en una canción de infancia de la gran poeta y cantante de la Argentina, María Elena Walsh, que hacía canciones para niños, y una de ellas decía, la naranja se pasea de la sala al comedor. Bueno, eso es un poco nuestra situación hoy, ¿eh? Pero bueno, ahora en París se está empezando a alivianar un poco ese confinamiento, y ya las cosas poquito a poquito van a ir cambiando. Si no, en mi caso concreto, se trata de, yo estoy trabajando en teletrabajo, la agencia France Press descentralizó todos sus, es decir, confinó, digamos, a sus redactores en sus respectivos domicilios, y todo el trabajo se hace a través de una red. No es lo mismo porque uno extraña el ambiente de redacción, pero bueno, vistas las circunstancias, el trabajo se ha podido llevar adelante y aquí estamos confinados y esperando que esto termine. Pero como decía un amigo con humor negro, más vale confinado que finado, ¿no? Exactamente. Thelma Michelini, te exilias aquí en Francia a finales de los años 70, tienes solamente 20 años, después del asesinato de tu padre, senador uruguayo hasta el golpe de Estado de 1973, quien además fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires justamente el 20 de mayo del 76. El hecho de llevar el mismo nombre que tu padre, Thelma Michelini, ha debido marcar tu juventud, ¿no? Imagino. Sí, desde muy pequeño ya, ¿no? Pero porque ser hijo de un hombre público tiene sus ventajas, por supuesto, hay un reconocimiento, hay un orgullo, pero también hay una carga que puede ser por momentos, sobre todo en momentos de crisis, muy, muy pesada. Yo particularmente, yo era en los años 70, cuando tenía 14, 15 años, era un militante en los estudiantil, como muchos jóvenes en todas las épocas, pero por llevar el apellido de mi padre me perseguía muchas veces. Y eso es una carga a veces pesada. Después del asesinato de mi padre se convirtió en uno de los mártires de la democracia uruguaya, en forma lamentable porque lo asesinaron, pero hay un reconocimiento muy merecido porque él ya antes del golpe de Estado, cuando gobiernos civiles, que con tal de restablecer el orden no medían ningún otro criterio, lanzaron a las Fuerzas Armadas a reprimir a la guerrilla y de paso a reprimir a todos los movimientos sociales, mi padre se puso firme frente a esa posición. Sobre todo que esa represión vino acompañada de una tortura sistemática. Y mi padre en el Senado, en los últimos 13 años y medio de su carrera política, prácticamente su actividad principal
fue denunciar la tortura, fue denunciar el avasallamiento de las libertades por parte de los militares y de los civiles que lo mandaban antes del golpe, y ir a advertir contra el peligro de los militares. Por supuesto. Zelmar Michelini, la Marcha del Silencio nace en el 96, justo cuando se cumplían 20 años del asesinato de tu padre. ¿Cuáles eran los fines de la marcha? Bueno, en realidad, en el año 95, mi hermano Rafael, que había sido electo senador, y otro hermano mío, Felipe, que lamentablemente falleció hace pocos días, que acababa de ser elegido diputado, es decir, que se lanzaban a la vida política, decidieron que su primera labor como parlamentarios, siendo fiel al nombre que llevan, al apellido que llevan, era de preocuparse por el destino de los desaparecidos. Durante la dictadura uruguaya, que duró el año junio del 73 hasta mayo del 85, hubo centenares de desaparecidos en Uruguay y sobre todo en Buenos Aires, donde estaban los refugiados uruguayos, todo eso en el marco del conocido y siniestro Plan Cóndor, que fue la coordinación represiva de todas las Fuerzas Armadas del continente. Entonces ellos dos empezaron a hacer gestiones, se reunieron con la plana mayor del ejército, a la cual le pidieron que rindieran cuenta de lo que habían hecho durante la represión y que dijeran dónde estaban los desaparecidos, e hicieron gestiones ante aquel entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, para que hubiera una comisión de la verdad. Como esas tratativas lamentablemente no se concretaron, decidieron lanzar una marcha del silencio, junto con otras organizaciones sociales. Pero como ellos tenían previsto, y como estaba en el ambiente, conmemorar el 20º aniversario del asesinato de mi padre y de Héctor Gutiérrez Ruiz, que era un diputado que presidía la Cámara de Diputados hasta el golpe, decidimos, porque en parte yo participé de la reflexión, que la mejor forma de rendir homenaje a nuestro padre era dedicar esa marcha que iba a conmemorar su memoria a la búsqueda de los desaparecidos. Y dijimos que ante la vergüenza del silencio oficial había que oponer la dignidad del silencio de los familiares de los desaparecidos. Y por esa razón, contrariamente a una manifestación en la cual se gritan consignas o se hacen reclamos, fue una marcha con la fotografía de todos los desaparecidos, que fue masiva y en un silencio estrondoso, que se oía en todas partes. Zelmar, ¿imaginabas que después de 25 años de marchas contra el silencio, por el silencio, este año tendría que ser virtual por culpa de un virus? Nunca nos imaginamos eso. Ahora, esta pandemia que tanta desgracia causa y tanto trastoca la vida social, obligó a las organizaciones que en Uruguay organizan tradicionalmente la marcha, que son familiares, los sindicatos, el PIT-CNT, las federaciones estudiantiles y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, a buscar soluciones, y es la de una marcha virtual. Y nosotros aquí en París, que cada año acompañamos la marcha juntándonos en la Plaza Uruguay de París, también tuvimos que recurrir a un apoyo virtual, que se está concretando en estos momentos, porque centenas de personas en Francia y en Europa se están sacando una foto con un desaparecido, que va a ser, con lo cual vamos a hacer una especie de video que se va a proyectar en Montevideo el día de la marcha. Zelmar Michelini, el cambio de gobierno en Uruguay del pasado mes de marzo, con una coalición de derecha y de extrema derecha que apoya al nuevo presidente Lacalle, hace que esta marcha sea todavía más especial, ¿no? Sí, por supuesto. Para empezar, cada año, desde el inicio de esa marcha, los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, ofrecían la cadena nacional de radiodifusión a los familiares para que dieran un breve mensaje a la opinión pública. Y este año, este nuevo gobierno, en el cual participa la extrema derecha,
a través de la figura de un general, el general Manini Ríos, que hasta hace un año atrás era comandante en jefe del ejército, le negó a los familiares esa cadena nacional de radiodifusión. Por lo tanto, lo sometió a silencio. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que estamos muy preocupados porque hay una ley de urgencia, que es una especie de... Ya, yo le diría que es anticonstitucional, porque generalmente una ley se hace para analizar un hecho concreto o para legislar sobre un ámbito particular. Este gobierno quiere en apenas 30 días legislar sobre un sinfín de temas que no tienen relación los unos con los otros, para tratar de, por sorpresa y sin mayor discusión, hacer pasar una cantidad de leyes y medidas de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, la de que los generales, la de que los militares jubilados, los militares en reserva, puedan salir armados a la calle. Lo que ya es muy preocupante porque son, además, muchos de ellos están constantemente amenazando a los familiares de los desaparecidos, a los activistas de derechos humanos. Esa, entre otras medidas. Es decir, que ya empezó con mal pie, pero sobre todo empezó muy mal porque se alió con un partido de extrema derecha que reivindica el golpe de Estado, que hace la apología de lo que fue la represión durante la dictadura, que nunca condenó la tortura, que no condena las desapariciones, que se empeña en defender a los peores torturadores que están presos y procesados actualmente. Entonces, es un gobierno que nos preocupa mucho. En fin, esperemos que esta marcha del silencio sea escuchada allí en Montevideo por el gobierno. Lo será, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Jordi. Un saludo a todos los oyentes y a todos los telespectadores. Esperemos que la marcha sea todo un éxito a pesar de las limitaciones del confinamiento. Bueno, permíteme también sí. que gracias a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy de la realización Encantado y muchas gracias, Julián. Enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores y escuchas. Les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias y hasta pronto.